En esta presentación vamos a ver un tema muy importante para la química orgánica, como es el de los isómeros. Bueno, el término isómeros proviene del griego. El prefijo isos significa igual, el sufijo meros significa parte. Por lo tanto, los isómeros son compuestos que tienen una parte igual. ¿Cuál es esa parte igual? La fórmula molecular. O sea, la fórmula molecular de los isómeros es la misma. Lo que tienen igual en realidad es el número y la clase de átomos. Pero la diferencia es la estructura molecular. Y esa estructura molecular significa que los átomos en esas moléculas están unidos de diferente manera. Como vemos en la pantalla, dos compuestos con similitudes y con diferencias. Si analizamos las propiedades de estos compuestos, vemos que uno de ellos es líquido y el otro es gaseoso a temperatura ambiente, que el punto de ebullición de uno es de 78 grados, mientras que el otro tiene un punto de ebullición bajo cero. Uno es un alcohol, el otro es un éter. Estas dos sustancias, estos dos compuestos, tienen una estructura molecular diferente. Sin embargo, si observamos la fórmula molecular, es la misma. Ambos están formados por la misma cantidad de átomos de carbono, por la misma cantidad de átomos de hidrógeno, por la misma cantidad de átomos de oxígeno. Y también tienen el mismo peso molecular. Estas dos sustancias, estos dos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, el mismo número y clase de átomos, pero diferente estructura molecular, son isómeros. Los isómeros no son todos iguales, hay diferentes clases, hay isómeros estructurales que se diferencian por la forma en que los átomos que los constituyen están conectados, y hay isómeros espaciales, en donde la forma en la que están conectados es la misma, pero la disposición en el espacio de los átomos es diferente. Dentro de los isómeros estructurales tenemos los de cadena, los de posición y los de función. Y dentro de los espaciales hay una primera subdivisión entre configuracionales y conformacionales. Y dentro de los configuracionales se diferencian los geométricos y los ópticos, y dentro de los conformacionales los acíclicos y los cíclicos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos con sus características y a su vez viendo algunos ejemplos. Los isómeros estructurales, como dijimos antes, se caracterizan o se diferencian entre sí por la forma en la que están conectados los átomos. También se llaman isómeros constitucionales. Entonces los isómeros estructurales tienen o están formados por los mismos átomos, pero estos átomos están conectados entre sí de manera distinta. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de isómeros estructurales. El primer grupo de isómeros estructurales son los isómeros de cadena. Justamente la cadena principal que constituye ese compuesto orgánico es lo que diferencia unos de otros. Por ejemplo, isómeros cuya fórmula molecular es carbono 5 e hidrógeno 12. La forma que pueden estar distribuidos es de manera lineal, formando una larga cadena, con lo cual tendríamos el pentano. Puede ser que se distribuyan formando una cadena más corta de 4 átomos de carbono y que aparezca una ramificación. En ese caso tenemos el 2-metilbutano. Puede ocurrir también que la cadena formada sea más corta aún, de 3 átomos de carbono, y que tengan 2 ramificaciones. En ese caso tenemos un propano sustituido. Los isómeros de función, que constituyen el segundo grupo de isómeros estructurales, como su nombre lo indica, tienen como diferencia el grupo funcional. Por ejemplo, isómeros cuya fórmula molecular es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno. Uno de ellos puede ser la propanona, mientras que otra distribución, otra forma de unirse esos 3 átomos de carbono y de estar unido también en los hidrógenos y a los oxígenos puede ser
la del propanal. Entonces, misma fórmula molecular, dos estructuras diferentes, dos grupos funcionales diferentes. Son isómeros de función. Otro ejemplo de isómeros de función puede ser isómeros con fórmula molecular carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 1. Un alcohol en la posición 2, 2-propanol, o un éter, el oxígeno en el medio de la molécula, etil, metil, éter. Dos isómeros de función, misma fórmula molecular, dos compuestos con grupos funcionales diferentes. Por último, entre los isómeros estructurales tenemos los isómeros de posición. El nombre lo que indica es que la diferencia entre uno y otro es la posición de un cierto, puede ser grupo funcional, puede ser de un átomo que esté sustituyendo algún hidrógeno, o puede ser la posición de una ramificación o un doble enlace o un triple enlace. Vamos a ver algunos ejemplos. Compuestos cuya fórmula molecular tiene 5 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un alcohol en la posición 3 o un alcohol en la posición 2. Compuestos cuya fórmula molecular tiene 5 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, con un doble enlace en la posición 1 o con un doble enlace en la posición 2. Isómeros que tengan un hidrógeno sustituido por un cloro. 5 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno y un átomo de cloro. Cloro en la posición 2 o cloro en la posición 3. El otro grupo de isómeros son los isómeros espaciales. Como vimos antes, en este caso la conectividad entre los átomos es la misma entre los isómeros, pero lo que cambia es la distribución o la disposición en el espacio que van a tener dichos átomos. También se los suele llamar estereoisómeros. En este caso, los átomos son los mismos, como en todo isómero, pero a su vez la conectividad es la misma, o sea, la forma en la que están unidos, qué átomo está unido con qué átomo. Pero sin embargo, en este caso, lo que los diferencia es la orientación espacial. El primer grupo de estereoisómeros o isómeros espaciales lo constituyen los isómeros conformacionales. La particularidad que tienen es que uno de otro se diferencian por la rotación que pueden tener en torno a un enlace simple los grupos de átomos. También se conocen como conformeros o rotámeros, justamente por esta posibilidad o capacidad de rotar en torno a los enlaces simples. La forma de representarlos a través de las proyecciones de Newman, que me permite observar a lo largo de uno de los enlaces simples. Uno de los isómeros conformacionales o uno de los grupos es de los isómeros acíclicos. Estos permiten una rotación total en torno al enlace simple. Por ejemplo, isómeros cuya fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno 10, cuya cadena es una cadena lineal de 4 átomos de carbono, todos unidos uno a continuación del otro, o sea, es el butano. Pero me permite obtener 3 estructuras diferentes en función de la rotación en torno al segundo enlace. Estos son 3 isómeros y sus posiciones relativas generan 3 formas, la eclipsada, la alternada o la anti. En el caso de que los isómeros conformacionales provengan de ciclos, tenemos isómeros conformacionales cíclicos.
En este caso la rotación es parcial, porque el hecho de estar unidos todos en un ciclo genera cierto impedimento en cuanto a la rotación. Supongamos una fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, en un ciclo, es un ciclo hexano. Pero tenemos dos posibilidades, la forma que se denomina silla o la forma denominada bote. Si lo analizamos desde el punto de vista de las proyecciones de Newman, nos ubicamos en uniones paralelas y observamos la disposición de los distintos átomos en una y en otra de las estructuras. Estos dos son isómeros. Estos isómeros se pueden convertir o interconvertir unos en otros con mucha facilidad. Por eso es difícil que los isómeros conformacionales puedan ser aislados en forma separada, porque se están convirtiendo permanentemente unos en otros. El otro tipo de isómeros espaciales lo constituyen los isómeros configuracionales. Este tipo de isómeros tienen la particularidad de que sus moléculas no pueden convertirse unas en otras, salvo que se rompieran uniones y se formaran uniones nuevas. También se los conoce como isómeros inversionales. En este caso, y dada esta particularidad de no poder interconvertirse libremente unas en otras, es que es posible aislarlas en forma separada, una de otra molécula de estos isómeros. Dentro de este tipo de isómeros tenemos los isómeros configuracionales geométricos. Estos se originan por la imposibilidad de rotar en torno a un doble enlace o la rotación limitada que existe en torno a los enlaces simples de los ciclos. Los hay de dos tipos, los que se llaman isómeros cis y los isómeros trans. Los isómeros cis son aquellos que presentan los grupos sustituyentes que son diferentes del hidrógeno, ubicados del mismo lado con respecto al doble enlace, y se denominan trans aquellos que tienen los grupos sustituyentes diferentes al hidrógeno ubicados en los lados opuestos de un doble enlace. Un ejemplo de isómeros puede ser uno con fórmula molecular carbono 4, hidrógeno 8. Es el caso del buteno, específicamente el 2-buteno. El doble enlace está entre el segundo y el tercer átomo de carbono. Y claramente aparecen las dos estructuras, los dos grupos metilos ubicados del mismo lado o del lado contrario con respecto al doble enlace. Esos son los isómeros cis y trans respectivamente. La otra posibilidad es que esto se dé en torno a un ciclo y que supongamos ese ciclo como si fuese un plano. Sabemos que no lo son y que tienen una cierta disposición en el espacio, pero a los fines de poder hacer esta interpretación lo vamos a tomar como si fuesen planos. En este caso tenemos un ciclo de 5 átomos de carbono con dos sustituyentes metil. Los dos metil pueden estar ubicados del mismo lado o pueden estar ubicados uno hacia un lado y otro hacia el otro del plano. En ese caso vamos a tener la estructura cis o una estructura trans. En algunos casos resulta que no hay grupos iguales. Incluso puede llegar al caso de haber 4 grupos totalmente distintos. Entonces se habilita otra forma de nomenclar o de identificar a esos isómeros geométricos. Por ejemplo, vemos el caso en el que los grupos son 4 grupos diferentes. Entonces lo que se hace es observar cuáles son los grupos que se encuentran en torno a cada uno de los átomos de carbono que forman el doble enlace y ordenarlos por prioridad. O sea, observar, por ejemplo, en este caso, el bromo con respecto al cloro. El bromo tiene un mayor número másico que el cloro, por lo tanto, es más importante. Y con respecto al grupo etilo y el grupo metilo, o etil y metil, el grupo etil
tiene una mayor masa que el grupo metil, por lo tanto va a tener la prioridad. Luego, en función de si los grupos que son más importantes para uno y otro carbono están ubicados del mismo lado o de lados contrarios, se van a representar, se les va a asignar la letra Z o E en lugar de cis o trans. Por último, tenemos los isómeros configuracionales ópticos. En este tipo particular de isómeros, lo que caracteriza a cada uno de ellos es la disposición espacial diferente que tienen los grupos que están unidos a un determinado átomo de carbono. Entonces eso da origen a moléculas diferentes, pero cuya diferencia está en realidad en que una con otra son imágenes especulares. O sea, imágenes como si fuesen reflejos en el espejo, una de la otra. Por lo tanto, esas moléculas no se pueden superponer entre sí. O sea, es una pequeña diferencia, pero esa pequeña diferencia hace que sean dos moléculas diferentes. Este tipo de moléculas, que son, se dice, asimétricas, reciben el nombre también de moléculas quirales. Y este tipo de pares de moléculas, que son entre sí imágenes especulares no superponibles, reciben el nombre de enantiómeros. Un ejemplo de ello puede ser un compuesto como el siguiente, llamado 2-bromobutano. En realidad, el 2-bromobutano existe de dos formas distintas, porque hay dos tipos de moléculas diferentes para el 2-bromobutano. Si observamos en la imagen, una forma y la otra son muy similares, pero en realidad una con respecto a la otra son justamente moléculas cuyas imágenes son una como el reflejo de la otra. Si las sacáramos del plano e intentáramos superponerlas, no se podría hacer. Esas moléculas entonces son moléculas quirales y esos dos isómeros del 2-bromobutano son enantiómeros. Estas moléculas que son quirales tienen un centro quiral, o sea, un carbono que es asimétrico, que es lo mismo que decir que ese carbono tiene unidos 4 grupos que son diferentes. A este tipo de grupos o de centros quirales o asimétricos se los identifica con un asterisco. Para identificarlos, se analizan cuáles son esos 4 grupos que están unidos a él y se los ordena en función de una prioridad establecida por la masa. En este caso, el más importante es el bromo, el que le sigue es el grupo etil, el que le sigue es el grupo metil y por último está el hidrógeno. Para poder identificarlo, lo que se hace es observar, posicionarse en esa molécula observando desde el carbono del centro quiral hacia el grupo de menor importancia, que en este caso es el hidrógeno. Ordenando el resto de los sustituyentes, siguiendo el orden 1, 2, 3 en este caso. Si para continuar ese orden yo me tengo que desplazar en el sentido contrario de las agujas del reloj, tengo el isómero S, y cuando ese desplazamiento se hace en el sentido de las agujas del reloj, tengo el isómero R. Estas sustancias son ópticamente activas. Se denominan así aquellas que son capaces de desviar el plano de la luz polarizada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando esta luz atraviesa una solución de estas sustancias. La luz polarizada no es más ni menos que un haz de luz que, como generalmente, está constituido por diferentes
ondas de diferente longitud, con distintas amplitudes y con distintos planos de oscilación. Se lo polariza haciéndolo pasar a través de una sustancia que es capaz de seleccionar y dejar pasar un único plano de estas ondas. Y al pasar a través de una de estas sustancias que son ópticamente activas, generan una rotación de ese plano. Si es hacia la derecha, se denomina dextrógiro o también positivo, y si el giro es a la izquierda, se denomina levógiro o negativo, y así se los puede identificar. El sentido y la magnitud de este giro constituyen una propiedad típica o característica de un compuesto. Se lo denomina rotación específica. Estos isómeros, o sea, enantiómeros, se van a poder entonces diferenciar ya sea a nivel estructural como R o S. Y se van a poder distinguir también en relación con la propiedad de girar el plano de la luz polarizada que atraviesa una solución de alguno de ellos como positivo o dextrógiro o negativo o levógiro. Entonces, estos isómeros tienen todas sus propiedades, tanto físicas como químicas, idénticas, excepto esta capacidad de girar el plano de la luz polarizada hacia un lado o hacia el otro, lo cual va a influir también en la forma en la que van a reaccionar químicamente con otro reactivo que también sea ópticamente activo. Bueno, damos por finalizado este tema y luego lo veremos aplicado a algunas moléculas interesantes desde el punto de vista orgánico.